Hola, comenzamos con el tema 3 de consultas anidadas, de la asignatura de base de datos. Antes de comenzar, os recuerdo que estas transparencias tienen su correspondencia en el capítulo 4 del documento Apuntes de prácticas. Allí el contenido que aquí se ve a modo de resumen está más extendido. Además, para los ejemplos que voy a mostrar utilizaré el lenguaje MySQL. Bueno, y antes de comenzar, vamos a poner un poco en contexto este tema. Hasta ahora hemos definido los diferentes criterios que usamos para filtrar, tanto en la cláusula where como en la cláusula having. Where si es a nivel de registro y having a nivel de grupo. Si no suenan estos conceptos de filtrar a nivel de registro y filtrar a nivel de grupo en el where y en el having, os recomiendo que repaséis el tema anterior de funciones y expresiones, porque es fundamental para entender y poder continuar este tema. Entonces ahí utilizamos diferentes criterios, como un color, como un código, como una fecha. Pero ¿podríamos usar como criterio de selección el resultado de otra consulta? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pensad que quiero saber qué clientes compraron el 2 de noviembre de 2019. Hasta ahora la tabla ventas únicamente nos daba esta información. Código de cliente, código de tienda, código de artículo, cantidad comprada de ese artículo y fecha en la que se ha comprado. Entonces yo con esta consulta únicamente puedo saber los códigos de los clientes, ¿vale? Por ejemplo, select era VNT, CLT, from ventas, where VNT FCH igual a 2019 1102. Y si ejecuto esta consulta, me dice que los clientes que compraron fueron el 6 y el 13. Entonces, si tú ahora quieres, como digo en las transparencias, saber qué clientes fueron, necesitas una consulta que nos devuelva pues toda la información de esos clientes. Por ejemplo, select asterisco from clientes where clt num in y pongo los dos códigos de cliente que son 6, y 13. ¿Vale? Y si ejecuto esta consulta ahora, me dice que los clientes son pues el 6, que es Marcel Souris de Francia, y Diego Cortés de Madrid, que es el 13. ¿Vale? Entonces digamos que para saber qué clientes compraron y tener su información, no únicamente un código, he tenido que hacer dos consultas. Entonces, podría usar, como decía la pregunta anterior, una subconsulta como criterio de selección de otra. Vale, pues ese es el fin de este tema y obviamente sí se puede. Es lo que se conoce como consultas anidadas. Se pueden anidar consultas tanto en where como en having. Y no hay límite de anidación, es decir, puedo anidar una consulta dentro de otra consulta anidada y así sucesivamente. Obviamente llega un momento en que esto no es eficiente. Solo se muestran datos de la consulta a nivel superior, es decir, de las anidadas no se muestra información, solo de la primera, de la principal. Y una subconsulta puede devolver a una consulta anidada un valor o múltiples valores o filas, en cuyo caso habrá que gestionarlo con operadores in, all o any. El asunto de las comparaciones con múltiples columnas o las consultas correlacionadas lo dejaremos para la siguiente sesión. Esta es la sintaxis de una consulta anidada. Digamos que una consulta como la conocemos hasta ahora, select from where, en el que una columna expresa una función mediante un operador de comparación de los que ya conocemos, pues se compara, valga la redundancia, con una subconsulta anidada, ¿vale? Fijaos que aquí la ponemos entre paréntesis. Esto es desde el operador de comparación y la anidada se puede usar en el where o en el having, ¿vale? Pero lo que pasa es que aquí no aparece, pero se podría hacer también. En el ejemplo que hemos visto, pues en lugar de usar aquí el 6 y el 13, que es lo que me ha devuelto la consulta anterior, podría incluir toda esta consulta dentro de los paréntesis, en el in. ¿Vale? Me vuelvo al ejemplo y sería en este in, que para que se vea más claro, me gusta indentarlo, ¿vale? A este nivel la consulta principal y a este la anidada, ¿vale? Fijaos pues que el código esté, quito este punto y coma, en alguno de lo que devuelva esta subconsulta.
Y si ejecuto, ¿vale? Borro, me va a dar directamente pues lo que se pide en la consulta superior. El código de los clientes cuyo código coincida con ¿qué? Con aquellos que han comprado en esta fecha. ¿Vale? Fijaos, estoy teniendo una información de la consulta clientes en base a lo que he obtenido en la consulta ventas. ¿Vale? Esto es una consulta anidada. Esta es la consulta principal y esta es la subconsulta o consulta anidada. ¿Y este operador de comparación cuál será? Pues depende si estamos trabajando con una subconsulta que devuelve un valor o que puede devolver múltiples valores o filas. ¿Vale? Al diseñar la consulta debemos plantear cuántos valores puede devolver la subconsulta, ya sea un valor o múltiples. Y esto es importante porque según sea un caso u otro, habrá que utilizar un operador u otro. Por ejemplo, la devolución de un valor. La subconsulta devuelve un valor que sirve como comparación de la consulta de la cláusula where principal. La subconsulta devolverá siempre un único valor. ¿Cuándo? Pues cuando la subconsulta se esté filtrando sobre la clave primaria un campo único, o cuando la subconsulta devuelve una función de grupo que implica a toda la tabla. Los criterios de selección se podrán combinar mediante operadores lógicos con otros criterios basados en la comparación de columnas, funciones o expresiones o con otras subconsultas. ¿Vale? Un ejemplo, listado de artículos que son del mismo color que el artículo número 15. Entonces vamos a pensar la consulta anidada. La consulta anidada me tiene que devolver el color del artículo número 15. ¿Cuántos artículos número 15 hay? Me voy a la base de datos y le digo, hago un describe de la tabla artículos y me dice que el num es clave primaria. Por tanto, no va a haber dos artículos con el mismo arnum. Luego solo va a haber un color para el artículo AR15. Luego esto que hay aquí entre paréntesis, la anidada va a devolver un valor. Puede ser verde, rojo, azul, el que sea. Pero solo va a ser uno, por tanto aquí hay que usar un igual. El color se iguala a ¿qué? A rojo, a verde, a lo que devuelva esta anidada, pero va a ser un único valor. Porque arnum es clave primaria. Luego la subconsulta solo devolverá un valor. ¿Vale? Lo mismo ocurre si usamos aquí una función max de toda la tabla. Select max arpv from artículos. El precio será el máximo. Luego el máximo de una tabla entera solo es 1. ¿Vale? Puedo usar aquí un operador que espera únicamente aquí un único valor. Cuando trabajamos con múltiples filas en la subconsulta, cuando la subconsulta puede devolver múltiples filas, luego debe incluirse la cláusula where operadores de lista in o usar operadores o any. Esto ocurrirá cuando no se filtra sobre la clave primaria un campo único o cuando no se proyecta una función de grupo que implica toda la tabla, ¿vale? En los casos contrarios al anterior, ¿vale? Que puede ser también uno, pero bueno, o ninguno, o muchos. Los criterios de selección igualmente pues, se pueden combinar con operadores lógicos, con otros criterios y con subconsultas, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Fijaos, select arprv from artículo where arcol es igual a verde. ¿Cuántos proveedores proporcionan artículos de color verde? Bueno, pues no lo sé. Arcol es un campo único. No, arcol no es único, ni es clave primaria. Luego puede haber más de uno que proporcione artículos de color verde, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Select. Los proveedores son arprv from proveedores where arcol se igual a verde. Lo ejecutamos. Limpio aquí. Y me dice que arprv no existe. Claro, es que en la tabla artículos. Perdón. Ahora. Y me dice que los proveedores son el 5, el 2 y el 3. O sea, hay tres proveedores que son el 5, el 2 y el 3 que proporcionan artículos de color verde. ¿Vale? Son tres. Luego, ahora, cojo y la consulta principal lo que quiero saber es qué proveedores son. Pues el asterisco from proveedores. Ahora sí.
where el código de los proveedores, que es prvnum, sea alguno de los siguientes, y pongo la consulta anidada. Alguno de los ¿qué? De aquellos cuyo código aparece en los artículos de color verde. Filtro y me dice que pues son estos tres, el 5, el 2 y el 3, que son electrolan, estilográfica y mecánica, ¿vale? Fijaos que arccall, como hemos visto, no es una clave primaria, por tanto, esta subconsulta puede devolver más de un valor. Por tanto, no puedo usar aquí un igual. Si uso aquí un igual, ¿qué pasa? Pues fijaos lo que pasa, que me da un error. Me dice, la subconsulta devuelve más de una fila. Claro, tú le estás diciendo que prvnum sea igual a ¿qué? Pues que sea igual a 2, a 3 y a 5. Y eso no se hace. O sea, esto no funciona. ¿Vale? El operando debe contener una única columna. O sea, esto es un error. ¿Vale? No, tú tienes que poner aquí 1. Si pones aquí un código, entonces sí funciona. Porque el igual espera eso. Igual espera aquí un único valor. Y si tu subconsulta le está devolviendo múltiples valores, pues entonces te da un error, que es el que habéis visto aquí. La subconsulta devuelve más de una fila. Pero ahora, ¿qué pasa si utilizamos, si de verdad solo hay un artículo verde? O por ejemplo, Malva. Malva solo hay uno, ¿vale? Fijaos, si hago un select asterisco from artículos where arccall sea igual a Malva, fijaos, solo hay uno. La manta es Malva, pues entonces puedo usar aquí Malva, que va a funcionar. ¿Qué pensáis? ¿Que funciona o que no? Los proveedores que dan el artículo Malva, vamos a ver. Pues sí, funciona, es el número 10. Sara Hogar proporciona artículos, es el único que proporciona artículos de color Malva. ¿Estará bien la consulta? Y fijaos, esto es importante, una consulta debe ser independiente de los datos. Una consulta tiene que depender de la estructura y ser independiente de los datos. ¿Esto qué significa? Que tu consulta no puede funcionar si solo hay un artículo Malva, pero en el momento que inserte otro ya no funciona. Por ejemplo, fijaos que esto con el igual funciona. Pero me vengo ahora aquí e inserto un artículo Malva. ¿Vale? Me vengo aquí y digo, oye, pues mete el artículo 102 y fijaos que si ahora hago la consulta, ahora hay dos Malvas. Mira, ahora hay dos, la manta y el ordenador Malva. Y si ahora ejecuto esta consulta, que hace un momento, habéis visto aquí, source query funcionaba, si ahora la ejecuto, ¿qué me dice? Ups, error. Si es la misma consulta de antes, ¿cómo es que ahora no funciona? Pues porque antes había un artículo Malva y ahora hay dos. Entonces, ¿antes estaba bien y ahora está mal? No, antes estaba mal también. Porque había hecho una consulta dependiente de los datos y no de la estructura. La estructura te dice que arccall es una columna que no es única, ni es clave primaria. Luego puede haber ninguno, uno o muchos artículos de un color determinado. Por tanto, cuando no sea una clave primaria, pon aquí un in. Y entonces, haya 0, haya 1, haya muchos, pues funcionará. ¿Vale? Pues ojo con esto porque es fundamental. Y con esto terminaría el tema, así que ahora poneros con los ejercicios y cualquier consulta que tengáis me preguntáis.